aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, esta es la palabra del Señor que acabamos de leer. Y bueno, como les decía ahorita, saludándolo a todos en el nombre de Jesús y agradecido con el Señor por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en este lugar y transmitiendo el culto a través de este medio. Bueno, yo creo que muchos posiblemente ya ha pasado el tiempo, muchas cosas han pasado y el Evangelio se sigue predicando. De pronto muchos acontecimientos últimamente, hay cosas que nos impactan y de verdad entre esas cosas pues ahí es donde nosotros debemos de buscar a Dios, debemos siempre de buscar a Dios y estas palabras que dijeron los apóstoles todavía siguen vigentes y yo creo, querido amigo, querido hermano que estás escuchando por medio de estas redes, es momento de buscar a Dios. No podemos desaprovechar el momento, no podemos desaprovechar las circunstancias. Todas las cosas que están aconteciendo nos muestran que en cualquier momento el Señor Jesucristo se ha de manifestar. En ningún otro hay salvación, dice la palabra. ¿En qué podemos de pronto nosotros emplear nuestro tiempo? ¿En qué podemos nosotros emplear nuestras metas? Posiblemente tú tengas muchas cosas que hacer, dirás, yo no, ahorita mismo yo no, de pronto no tengo el tiempo para andar pendiente al culto, no tengo tiempo para andar pendiente a la palabra, las alabanzas, etcétera. Pero la palabra de Dios es clara y posiblemente tú estarás empleando tu tiempo en otras cosas. Es más, posiblemente ni se te estará pasando por la cabeza el hecho de que hay una salvación. Posiblemente tú dirás, no, el mundo se acaba para el que se muere. No sabrás de pronto o no creerás que después de la muerte hay un juicio porque la palabra del Señor lo dice, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero si hay algún creyente, si hay alguna persona que crea por lo menos que Jesucristo es Dios, si hay alguna persona que por lo menos crea que en ningún otro hay salvación, para no solamente para ellos, sino para hasta los que no creen. Pero para el que cree, la Biblia dice que todo le es posible. Y yo creo, hermanos, amigos que están escuchando en esta noche, es necesario buscar a Dios. Es necesario buscar a Dios. Y tantas cosas que posiblemente yo te podría decir esta noche, tantos argumentos podría rebuscar yo. Pero lo único importante en el Evangelio es el Señor Jesucristo. El Evangelio se está predicando, posiblemente muchos años de que comenzó a predicarse, y posiblemente tú has escuchado muchas veces esta palabra tan gloriosa, muchas veces la has escuchado, te has puesto de pronto en algunos instantes a pensar que posiblemente esa palabra sea cierto, pero en otras circunstancias tú dices, pero en cierta forma no es necesario todo eso. Pero déjame decirte que esta noche quiero invitarte a que de verdad reconozcas que Jesucristo es el único medio para la salvación. Y como te decía ahorita, posiblemente ni estarás pensando de que haya alguna salvación, pero la condenación para este mundo ya está establecida. Es más, dice la palabra del Señor, que para el que no ha creído, ya, pues ya ha sido condenado. Inclusive el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nosotros seguimos predicando el Evangelio. Así que la invitación en esta noche es que nosotros hagamos un reconocimiento. Eso es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Que nosotros hagamos un reconocimiento. Que si nosotros no hacemos ese reconocimiento, Dios no puede obrar en nuestra vida. Y posiblemente tú tendrás muchas cosas, muchos problemas, muchas dificultades. Pero te queremos llevar este evangelio y este mensaje para que tú creas en el Señor. Para que tú creas que Él es el único que puede darnos la vida eterna, que puede darnos la salvación.
Aún así, el Señor una vez a los judíos les decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y los judíos le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ellos posiblemente se estarían refiriendo a una esclavitud física, una esclavitud temporal. Pero el Señor se estaba refiriendo a la esclavitud espiritual. Nosotros los seres humanos, cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos del pecado. Es decir, hacemos lo que el pecado nos dice. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, habla algo acerca de esto. Y dice, el pecado que mora en mí. Es decir, cuando la persona no tiene a Cristo, está esclavizado en el pecado y hace lo que el pecado le dice. Y dice, yo quiero hacer lo bueno, pero el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo, él es el que hace las cosas. Es decir, si hay otro ente que actúa por medio de mí, o hay otro ente que en vez de yo tomar la decisión, ese ente no me deja tomar las decisiones, ese es el pecado. Pero déjeme decirle, querido amigo, que la única forma para que nosotros podamos quedar libres de la opresión del pecado es entregar nuestras vidas a Jesucristo. La palabra de Dios, dice la palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si esta palabra es viva, esta ley es viva y actúa por sí mismo, lo único que nos basta a nosotros es tomar la decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo y ella actuará y acabará con la ley del pecado. Y recordemos esto, que el pecado es una ley, es un estado. Yo no peco digamos, yo peco no porque yo crea hacer lo malo o porque yo sea malo. Yo peco porque ya eso es una naturaleza y aunque no peque, igual soy pecador. Es decir, yo no soy pecador porque cometa lo malo, yo soy pecador porque en mí hay una ley, en mí hay un estado. Y yo quedé atrapado desde el nacimiento, desde que Adán, el primer hombre, vendió toda la humanidad al enemigo, al pecado. Porque con el solo hecho de, cuando el Señor le dijo, no comas, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día ciertamente morirás. El día que el hombre comió de ese fruto, hablando simbólicamente, ese día el hombre hizo un mal contrato, un mal negocio y toda su descendencia, es decir, toda la humanidad la vendió al pecado. Pero entonces, como la creación más preciosa, la creación más grandiosa, por decirlo así, fue la del ser humano, el Señor no quiso quedarse con las manos cruzadas. Y aún así el pueblo de Israel, estando en su opresión, en su pecado, les dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Es decir, ya Dios se trazó una causa. ¿Y cuál era esa causa? Salvar la humanidad. Y por eso cuando Jesucristo vino, recibió muerte y muerte de cruz, con el fin de que la humanidad no recibiera esta condenación. Es decir, la humanidad sin Cristo ya está condenada. Lo único que está esperando es el momento de la sentencia de la muerte. Pero Jesucristo con su muerte, hay que entender esta parte, Jesucristo con su muerte derribó, dice la Biblia, el imperio de la muerte y del pecado, y con esto ya el hombre tiene la oportunidad de acceder a la salvación y a la vida eterna. Por eso es que el apóstol que está hablando, que es el apóstol Pedro, que le decía a unos ancianos, cuando los ancianos le dijeron, no prediquen más en este nombre. Si ustedes siguen predicando en este nombre, nosotros vamos a tener que tomar medidas. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, le respondieron, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es decir, si tú quieres, si tú crees, porque esto es algo más seguro, que aunque tú no lo creas, es seguro de que ya la condenación está para el mundo. Pero tú y yo podemos librarnos de la condenación. ¿En qué forma? En que nosotros podamos primeramente creer en el Señor Jesucristo, bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, vivir en una vida en santidad. Dice, porque sin paz y sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesús. Y muchos tienen la aspiración de ver a Dios, muchos tienen la aspiración de subir al cielo. Y esta es una creencia que desde pequeño nos ha inculcado
Pero nosotros no podemos pensar de que cualquier manera podamos ver el rostro de Dios. Dios es santo, Dios es inmaculado, Dios es sublime, excelso, Él es sin comparación. Entonces nosotros no podemos pretender de que nosotros por nuestro comportamiento ahora vamos a querer ver a Dios porque nosotros creemos que somos los que ponemos las condiciones y no es así. El dueño de la vida es Jesucristo, el dueño del universo es Jesucristo y el dueño de la palabra y del evangelio es Jesucristo y Él es el que pone las condiciones. Entonces yo no puedo pretender que por mis condiciones Dios se vaya a someter a lo mío, no. Yo por mi inferioridad debo de someterme a Él. ¿Por qué? Porque Él es superior de todo. Él está por encima de todo, Él es soberano. Entonces yo no puedo pretender que por mal comportamiento Dios me vaya a aceptar así, no es así. Yo debo de pasar por un proceso de purificación, así como el oro fino. Cuando en las minas de oro consiguen el oro, es un material bruto, un material negro, que a la vista de cualquier persona dirá, bueno, esto no es oro porque esto no brilla. Pero para poder brillar, ese oro debe de pasar por un proceso y principalmente debe de pasar por el proceso de fuego. Así somos nosotros los creyentes. Para que nosotros podamos subir al cielo, podamos llegar a ver el rostro de Dios, debemos de pasar por un proceso de purificación. Y esa purificación la da el fuego del Espíritu Santo. De modo que cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, este fuego nos purifica y quema las impurezas. ¿Cuáles son las impurezas? Principalmente el pecado, la ira, la contienda, todos los frutos, todas las obras de la carne. El fuego del Espíritu Santo las quema. Por eso es que hay personas que cuando se entregan al Evangelio, al día siguiente o en el mismo instante también puede pasar que tienen un cambio de mentalidad, porque esos malos pensamientos, esos pensamientos de injusticia, pensamientos de mentira, que siempre había tenido desde muy pequeño, cuando llega el Espíritu Santo quema todas esas impurezas, y por eso hay personas que cambian de mentalidad. Amén. Entonces, cuando la persona cambia de mentalidad, entra un proceso de regeneración. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero entonces, posiblemente hayan personas que consumían droga, eran ladrones, eran mentirosos, injustos. Y posiblemente tú dirás, no, yo no tengo ninguna clase de vicio. Es más, yo ni bebo ron, ni bebo alcohol para decir que yo necesito el Evangelio. Pero el solo hecho de tú estar alejado de Dios, y eso es un obstáculo grande, eso es una impureza. Y esa impureza la quema el fuego del Espíritu Santo. Entonces, querido amigo que estás escuchando en esta noche, déjame decirte en el nombre de Jesús que el único medio para que nosotros podamos ver el rostro de Dios es Él mismo. Yo para poder ver el rostro de cierta persona importante en la sociedad, ¿cuál será el medio? Tendrá que haber algún protocolo, y ya Dios puso el protocolo, y la persona o el ser más importante en el universo es Jesucristo. Si tú quieres ver el rostro de Dios, debes de pasar por el proceso, por el protocolo que Él mismo colocó. Y la salvación no es una sola cosa, la salvación es una cantidad de requisitos. Si yo de pronto cumplo 3 o 4 requisitos y dejo de cumplir otros requisitos que son indispensables, entonces yo no puedo ser salvo. Porque la salvación, listo, yo me arrepiento, creo primero, me arrepiento. Después que me arrepiento me bautizo en el nombre de Jesús. Después recibo el Espíritu Santo. Y esos son requisitos. Pero hay otros requisitos más como la santidad, como la justicia, la verdad, como el cumplir sus mandamientos, la fidelidad, el estar consagrados a Él. Porque a veces nosotros somos creyentes y por el solo hecho de calentar una banca aquí ya creemos que hacemos mucho. Y aún así la Biblia habla, por ejemplo, del amor hacia los enemigos. Si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿Cierto? Si amas a los que te aman, no, yo amo a mi mamá y a mi papá que son los que me aman. Y el Señor manda a amar aún hasta los que no nos aman a nosotros. Y si Él lo hace porque la Biblia dice que Él ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, pero el mundo no le ama a Él. ¿Cierto? Si el mundo no le ama, pero Él sí ama al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí es donde se muestra el amor de Dios. Y el amor también es otro requisito para que nosotros podamos ser salvos. Entonces son muchos los requisitos. Y estos requisitos, ¿cómo se obtienen? Aquí en la iglesia, escuchando la palabra,
promoviendo la palabra, predicando la palabra, cumpliendo esta palabra tan gloriosa. Así que, querido amigo, querido hermano que estás escuchando, déjeme decirte en el nombre de Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él es el mediador para llegar a Él mismo. Él es el mediador, Él es el puente. Dice, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para derribar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, Él vino, se manifestó en carne, vivió entre nosotros, participó de lo mismo que nosotros participamos, pero fue santo en toda su esencia. Porque la Biblia dice que Él fue concebido del Espíritu Santo. ¿Cierto? Y entonces, así como Él fue concebido del Espíritu Santo, Él también quiere concebirnos a nosotros por la palabra. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede una persona tan vieja, ya después de 50, 60 años, cómo puede uno entrar otra vez al vientre de su madre? Eso es imposible. Pero el Señor nos estaba refiriendo a eso. El Señor lo que se está refiriendo es que cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida, como le decía ahorita, esas impurezas se queman. El viejo hombre debe de morir y debe de nacer un nuevo hombre, regenerado, con nuevos pensamientos, con nuevas aspiraciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el hecho de la palabra. Ese es como quien dice, la función de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros no nacemos de nuevo, entonces prácticamente no vamos a ser hijos de luz. Así como Él nació, fue concebido del Espíritu Santo, así también Él quiere concebirnos a nosotros por medio de la palabra. Y para que nosotros podamos nacer por medio de la palabra, debo por lo menos primero comenzar a creer. Y si ya tú crees en el Evangelio, si tú crees que Jesucristo es el único medio para salvación, entonces ya comenzaste a caminar. Ya comenzaste a dar los pasos, pero no te quedes ahí. Sigue avanzando. Creíste, bueno, te arrepentiste. Bueno, pediste el bautismo. Le dijiste a Dios que te sellara con el Espíritu Santo y sigue caminando. Vive una vida en santidad y en fidelidad y en consagración para Dios. Esa es la idea del Evangelio. Nosotros no podemos pensar en otras cosas, porque si nosotros pensamos en lo terrenal, pues nos quedamos terrenal. Pero si nos ponemos a pensar en las cosas celestiales, pues Dios nos dará la recompensa.